Lo que vamos a revisar es uno de los temas que vamos a encontrar en el examen de certificación CITAU SAP NetWeaver. Este tema es el relacionado a los field symbols. Lo que SAP nos pregunta en el examen es la forma en que definimos el field symbol. Este lo debemos realizar con la palabra reservada field symbol, a comparación de cuando definimos un data object que es con data. Para declarar un field symbol se debe de crear dentro de los caracteres mayor que y menor que. Dentro de esto se coloca el nombre que queremos asignar. Posteriormente indicamos el tipo de dato de nuestro field symbol. Podemos ver el ejemplo más básico y es el que nos muestra SAP en el examen, que es la utilización del field symbol en un loop a una tabla. Y en este ejemplo podemos ver que es el loop, nuestra tabla. La parte importante es que debemos de utilizar el assigning cuando utilizamos el field symbol. Dentro del loop podemos procesar los datos haciendo referencia a nuestro field symbol. Más abajo podemos ver otro ejemplo que, a diferencia del loop, pues podemos utilizar un read table, nuestra tabla. Nuevamente debemos tener cuidado en utilizar el assigning cuando usamos el field symbol y no usar el into, que regularmente se utiliza cuando utilizamos data object, y en este caso pues estamos leyendo la fila 1 de nuestra tabla. Para complementar un poco nuestro tema de los field symbols, vamos a ver un escenario en comparación con data objects, donde podremos visualizar cómo afecta el rendimiento del uso de field symbols en nuestro programa. Vamos a comparar un proceso que consiste en cambiar de minúsculas a mayúsculas el contenido de una tabla. En el primer paso, el field symbol estaría asignando nuestra fila a la referencia de nuestro field symbols, mientras que en el primer paso de data objects el programa estaría realizando una copia de la fila y utilizando más memoria en nuestro programa. En el segundo paso, nuestro field symbol estaría haciendo el cambio de la letra minúscula a la letra mayúscula. En el siguiente paso, nuestro field symbol ya estaría ingresando a la segunda fila, cuando el data objects estaría realizando el cambio de la minúscula a mayúscula. En el siguiente paso, nuestro field symbol ya estaría haciendo el cambio de minúscula a mayúscula de la segunda fila, cuando el data object tendría que buscar la fila en la tabla en donde debería aplicar el cambio. En el siguiente paso, nuestro field symbol ya estaría ingresando en la tercera fila, cuando el data objects apenas estaría realizando el cambio en la tabla en la que queremos aplicar nuestro tratamiento de datos. Ahora vamos a revisar un ejemplo en código para utilizar los field symbols. Para este ejemplo tenemos tres includes, donde tenemos el top, en el que vamos a declarar nuestra estructura que utilizaremos para generar nuestra tabla. Tenemos un selection screen, en donde vamos a poder ingresar la cantidad de registros que vamos a ingresar a nuestra tabla para ser procesada. Y en nuestros forms tenemos el form general, que se va a encargar de ejecutar los demás procesos. Uno de los procesos es llenar nuestra tabla. El segundo proceso, hacer un loop a nuestra tabla y cambiar el campo git22 a mayúsculas, y estaremos tomando el tiempo al inicio y al final del loop
para saber cuánto tiempo se tardó en realizar este proceso. El segundo form es el mismo proceso, pero en lugar de utilizar los field symbols vamos a utilizar data objects. Al igual se va a tomar el tiempo de inicio y el tiempo del final para poder obtener la diferencia de tiempo y ver cuál se tarda más en procesar. Vamos a colocar un breakpoint en nuestro perform inicial para poder revisar un poco el contenido. Para esta ejecución vamos a dejar el valor que tenemos por defecto, que será 100.000 registros en nuestra tabla, que posteriormente serán procesadas. Ejecutamos el proceso y accedemos a nuestro form. Como primer proceso va a llenar nuestra tabla. Este recibe dos parámetros: la cantidad de registros que tendrá nuestra tabla y la tabla que vamos a llenar. Realizará una ejecución repetitiva agregando un contador en nuestro campo count y estará generando un ID único para cada registro con la función getCreate, y estaremos agregando nuestros registros a la tabla. Como podemos ver, el git 22 se genera con caracteres mayúsculas y minúsculas y números. Este proceso se ejecutará 100.000 veces, por lo que iremos al final de nuestro form. Ahora podemos ver que nuestra tabla ya contiene los 100.000 registros y contiene sus diferentes IDs con mayúsculas, minúsculas y números. En el siguiente form vamos a procesar nuestra tabla utilizando field symbols. Hacemos una copia del contenido de nuestra tabla y obtendremos el tiempo inicial y el tiempo final. En este caso estamos obteniendo el tiempo en el que se está ejecutando ahora mismo con años, días, minutos, segundos y milisegundos, con lo que podremos comparar el tiempo que se tarda en procesar el loop y realizar el cambio de minúsculas a mayúsculas. Y posteriormente obtendremos el tiempo final y la diferencia, que es el tiempo que se tardó en procesar, y lo escribiremos en nuestra pantalla. En el tercer form realizaremos lo mismo, pero en lugar de field symbol estaremos utilizando una estructura. Al igual que en el form anterior, obtenemos el tiempo inicial, se ejecuta el loop y el tiempo final. Podemos ver que al realizar un loop con un data object, en cada uno de los registros se hace una copia de cada registro en la estructura. Al realizar el cambio en nuestra estructura, podemos ver que este dato ya está en mayúsculas, y si revisamos el primer registro de nuestra tabla, aún sigue estando en minúsculas. Para poder ver el cambio, tenemos que aplicar una modificación en nuestra tabla para transportar los cambios. Ahora sí podemos revisar nuestra tabla y el primer registro ya ha cambiado a mayúsculas.
terminamos nuestro form y vamos a regresar al proceso de los field symbols simplemente para ver que al momento de que el cambio se aplica en nuestro field symbol, automáticamente se cambia en nuestra tabla. En este momento, al hacer el loop, el registro se asigna a nuestro field symbol. Vamos a ver nuestro valor, verificamos nuestra tabla que aún esté en minúsculas el primer registro, y al dar F6 cambiará automáticamente a nuestra tabla mayúsculas porque nuestro field symbol también ya se ejecutó. Para ver el resultado vamos a quitar nuestros breakpoints, vamos a dejar terminar el proceso, vamos a regresar porque estos tiempos no son reales ya que estuvimos deteniendo el proceso con los breakpoints. Vamos a reiniciar nuestro proceso. Lo dejamos ejecutar y ahora sí podemos ver la diferencia en tiempo. Con los field symbols se tardó este tiempo y con el data objects se tarda un poco más de la mitad del tiempo con el field symbols. Por último vamos a hacer un repaso del tema teniendo como base un ejemplo similar a lo que SAP nos muestra en el examen. Nos mostrará 4 opciones de las cuales debemos seleccionar la respuesta correcta. Analizando el primer cuadro podemos ver el ejemplo donde tenemos un loop a una tabla con la instrucción into y un field symbol. Este ejemplo podemos ver que es erróneo ya que se tiene como referencia un field symbol pero no se está utilizando assign. En el siguiente ejemplo tenemos un loop a una tabla con la instrucción assigning pero no estamos haciendo referencia a un field symbol ya que no contiene el mayor que ni el menor que para el inicio y fin de nuestro campo. En el tercer ejemplo tenemos un loop en la tabla donde si utilizamos el assigning y el field symbol si contiene el mayor que y menor que. Y por último tenemos otro ejemplo donde es un loop si se utiliza un field symbol pero también se está utilizando una instrucción incorrecta ya que transporting no es el que debemos de utilizar. Entonces teniendo este análisis podemos ver que la respuesta correcta es la tercera opción y debemos tener en cuenta siempre que para el field symbol se debe utilizar la instrucción assigning y nuestro field symbol debe de comenzar con mayor que y menor que.